¿Te has preguntado alguna vez qué secretos del pasado deberían permanecer enterrados? En cada rincón del planeta, hay hallazgos históricos que desafían la lógica, objetos y monumentos que narran historias de culturas antiguas, y descubrimientos que nos hacen cuestionar lo que sabemos. Algunos de estos misterios han resistido la prueba del tiempo, mientras que otros podrían haber desatado consecuencias que aún no comprendemos. Acompáñame en un recorrido fascinante por los enigmas más intrigantes del mundo, desde islas remotas hasta antiguas tumbas selladas. ¿Qué secretos se deberían haber mantenido en las sombras? 10. Isla de Pascua, el misterio de Rapa Nui. En el corazón del Pacífico, a más de 3,500 kilómetros de las costas de Chile, se encuentra la remota isla de Pascua, conocida localmente como Rapa Nui. Este lugar, pequeño en extensión pero vasto en enigmas, es hogar de una de las mayores hazañas arquitectónicas y culturales de la humanidad, los Moai. Estas esculturas monumentales, con sus rostros tallados en piedra volcánica, son testimonio del ingenio y la devoción de los antiguos habitantes de la isla. Con más de 1,000 estatuas distribuidas por toda la isla, los Moai tienen un diseño inconfundible. Sus cabezas, desproporcionadamente grandes, parecen observar silenciosamente el horizonte, mientras que sus cuerpos, que en muchos casos permanecen enterrados bajo tierra, revelan detalles fascinantes. Algunas esculturas alcanzan hasta 10 metros de altura, y el Moai más grande jamás terminado mide 21 metros, aunque permanece incompleto. Su peso, que oscila entre 80 y 90 toneladas, plantea una de las mayores incógnitas de la arqueología: ¿cómo lograron los antiguos isleños mover estas colosales figuras sin herramientas metálicas ni animales de carga? Las leyendas locales sugieren que los Moai fueron caminados hacia sus ubicaciones mediante el uso de cuerdas y el ingenio colectivo. Los estudios modernos respaldan parcialmente esta teoría, proponiendo que las estatuas eran balanceadas de lado a lado por equipos coordinados de trabajadores. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas sin respuesta, como el propósito exacto de estas esculturas. Según los arqueólogos, los Moai representan a ancestros divinizados, espíritus protectores que velaban por el bienestar de sus descendientes. Colocadas sobre plataformas de piedra llamadas au, estas estatuas no solo marcaban lugares sagrados, sino también los límites de poder entre las diferentes tribus de la isla. La creación de Moai más grandes y elaborados se convirtió en una competencia entre clanes, llevando a una explotación desmesurada de los recursos naturales de la isla. La sobreexplotación de recursos, especialmente la tala de árboles, tuvo consecuencias devastadoras para los habitantes de Rapa Nui. La pérdida de los bosques, esenciales para el transporte de los Moai y la vida diaria, contribuyó al colapso ecológico y social de la isla. Hoy, los Moai permanecen como un recordatorio tanto de la creatividad humana como de los riesgos de desequilibrar el entorno natural. 9. Los guerreros de terracota, guardianes eternos de China. En una vasta llanura cerca de la antigua ciudad de Oncean, China, yace una de las mayores maravillas arqueológicas del mundo, el ejército de terracota. Este ejército, compuesto por aproximadamente 8,000 figuras de tamaño real, fue creado hace más de 2,000 años para proteger al primer emperador de China, Yin Shi Huang, en su viaje al más allá. El descubrimiento, realizado en 1974 por campesinos que excavaban un pozo, marcó el inicio de una investigación que ha asombrado al mundo entero. Cada figura de terracota es única, con expresiones faciales, peinados y vestimentas que reflejan la diversidad cultural de la antigua China. Además de soldados, el ejército incluye caballos, carros de combate y funcionarios civiles, todos esculpidos con un nivel de detalle impresionante. El propósito del ejército de terracota era garantizar que Yin Shi Huang, un gobernante obsesionado con la inmortalidad, estuviera protegido en la otra vida. Este monumento subterráneo es solo una parte de un complejo funerario que se extiende por más de 56 kilómetros cuadrados. En el centro de este complejo se encuentra la tumba del emperador, que permanece cerrada debido a riesgos como la posible presencia de trampas y altos niveles de mercurio. La construcción del ejército requirió una organización monumental. Más de 700,000 trabajadores participaron en el proyecto, utilizando herramientas rudimentarias para moldear y ensamblar las figuras. Cada pieza fue creada en un proceso similar al de una línea de ensamblaje, con diferentes talleres responsables de partes específicas del cuerpo, como cabezas, torsos y extremidades. Una vez completadas, las figuras eran pintadas con colores vibrantes, aunque la mayoría de la pintura se ha desvanecido con el tiempo. El ejército de terracota no solo representa el poder y la ambición de Yin Shi Huang, sino también los avances tecnológicos y artísticos de su tiempo. Aunque su propósito original era intimidante, hoy es un símbolo de la capacidad humana para crear obras duraderas y profundamente significativas. 8. La batería de Bagdad, tecnología perdida en el tiempo. En 1938,
un misterioso objeto fue desenterrado cerca de Bagdad, Irak, que desafió las ideas convencionales sobre las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas. Conocido como la batería de Bagdad, este artefacto consiste en una jarra de arcilla con un cilindro de cobre y una varilla de hierro, que juntas parecen formar una primitiva celda galvánica capaz de generar electricidad. Cuando se llena con un líquido ácido, como vinagre o jugo de limón, la batería produce una pequeña corriente eléctrica de aproximadamente 1.1 voltios. Aunque modesta en comparación con las tecnologías modernas, esta capacidad sugiere un conocimiento sorprendente para una época que data del 250 a.C. Los investigadores han propuesto varias teorías sobre su uso. Una de las más aceptadas es que la batería se utilizaba para electroplatear objetos, es decir, cubrir metales con una fina capa de oro o plata. Sin embargo, otros sugieren que podría haber tenido aplicaciones médicas o religiosas, como generar pequeñas descargas eléctricas en rituales o tratamientos. El diseño de la batería plantea preguntas fascinantes. ¿Se trataba de una tecnología común o un experimento aislado? ¿Qué otros dispositivos podrían haber desarrollado los antiguos que aún no hemos descubierto? Hasta hoy, no se han encontrado evidencias de cables o sistemas eléctricos relacionados, lo que sugiere que la batería pudo haber sido un artefacto independiente. Aunque su funcionalidad ha sido replicada por científicos modernos, su propósito original sigue siendo un misterio. La batería de Bagdad nos recuerda que la historia está llena de sorpresas y que el ingenio humano siempre encuentra formas de superar las limitaciones aparentes. 7. El monumento de Yonaguni, Atlántida japonesa. En 1986, mientras exploraba las aguas cerca de la isla Yonaguni, Japón, el buzo Kiichiro Aratake encontró una estructura sumergida que parecía salida de un mito. Con formas geométricas, escalones y plataformas, el monumento de Yonaguni ha sido descrito como una posible ciudad perdida, a menudo comparada con la legendaria Atlántida. El monumento, que mide unos 165 metros de largo y 65 metros de ancho, se encuentra a 25 metros bajo el nivel del mar. Su diseño, que incluye ángulos rectos y patrones simétricos, ha llevado a algunos investigadores a argumentar que es una construcción humana que data de hace más de 10,000 años, cuando los niveles del mar eran mucho más bajos. Sin embargo, otros expertos sugieren que el monumento es una formación natural creada por procesos geológicos y erosión marina. Algunos proponen una teoría intermedia, que una formación natural fue modificada por manos humanas, combinando elementos naturales con intervenciones culturales. El monumento de Yonaguni sigue siendo un lugar de debate apasionado, pero también de exploración continua. Investigadores utilizan tecnologías avanzadas, como escáneres 3D y mapas submarinos, para intentar resolver este misterio. Mientras tanto, el sitio permanece abierto a los buceadores, quienes pueden experimentar de primera mano la majestuosidad de este enigma sumergido. 6. La Sábana Santa de Turín, un lienzo cargado de misterio y debate. La Sábana Santa de Turín, también conocida simplemente como el Santo Sudario, es uno de los artefactos más controvertidos y estudiados de la historia religiosa y arqueológica. Este lienzo rectangular de lino, que mide 4,4 metros de largo por 1,1 metros de ancho, ha sido venerado durante siglos como la mortaja que envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret tras su crucifixión. La imagen en la tela muestra a un hombre con heridas consistentes con un relato de crucifixión, incluyendo marcas en las muñecas, pies y un costado, además de múltiples lesiones que sugieren un castigo severo. Pero, ¿es realmente lo que muchos creen? La primera mención histórica verificable de la sábana santa data de 1353, cuando apareció en la iglesia de Lirey, en Francia. Sin embargo, relatos más antiguos sugieren que pudo haber sido trasladada desde Judea hasta Edesa, actual Turquía, y luego a Constantinopla antes de desaparecer durante las cruzadas. Algunos creen que la tela fue llevada a Europa como botín tras el saqueo de Constantinopla en 1204, mientras que otros piensan que se mantuvo en secreto, pasando de mano en mano a lo largo de generaciones. El linaje de la sábana santa es incierto, pero el descubrimiento de rastros de polen en la tela provenientes de plantas originarias de Oriente Medio da cierta credibilidad a la idea de que estuvo en esa región. Sin embargo, estos rastros también podrían haberse adherido a la tela durante sus múltiples traslados. En la década de 1980, un equipo de científicos realizó una datación por carbono de un fragmento de la sábana, concluyendo que probablemente se fabricó entre 1260 y 1390 después de Cristo. Esto llevó a muchos a desestimarla como una reliquia medieval. No obstante, defensores de su autenticidad argumentan que las muestras utilizadas para las pruebas provinieron de secciones reparadas tras un incendio ocurrido en 1532, lo que podría haber alterado los resultados. Más allá de la datación, la sábana ha desconcertado a los investigadores debido a la forma en que la imagen se formó en el tejido. A diferencia de una pintura o un dibujo,
la figura no contiene pigmentos ni trazos de brochas. En su lugar, la imagen parece haber sido quemada en la tela, afectando únicamente las fibras superficiales del lino. Algunos han especulado que podría haber sido creada por una explosión de energía, lo que llevaría a teorías que van desde fenómenos sobrenaturales hasta tecnología avanzada desconocida en la época medieval. La figura que aparece en la sábana muestra a un hombre de aproximadamente 1,8 metros de altura, con rasgos que podrían coincidir con los descritos en textos bíblicos. Las heridas visibles incluyen laceraciones en la cabeza, posiblemente causadas por una corona de espinas, marcas en la espalda y piernas compatibles con un flagelo, y perforaciones en las muñecas y pies. Además, se observa una herida en el costado, similar a la que un soldado romano habría infligido con una lanza según los evangelios. Sin embargo, los críticos señalan que los patrones de sangre en la sábana no coinciden con los flujos naturales de un cuerpo humano, sugiriendo que podrían haber sido manipulados. Por otro lado, investigaciones recientes han identificado rastros de sangre real en el tejido, aunque no suficientes para identificar un perfil genético claro. Para los creyentes, la sábana santa es una conexión tangible con la vida y pasión de Jesús. Atrae a millones de peregrinos y turistas a Turín, donde se guarda en la Catedral de San Juan Bautista. Para otros, es un objeto fascinante que refleja la complejidad de la historia humana, la fe y la ciencia. Independientemente de su origen, la sábana sigue siendo un símbolo poderoso que inspira devoción y debate. Como muchas reliquias, su valor radica tanto en lo que representa como en el misterio que la envuelve. 5. El candelabro de Paracas, una guía antigua grabada en piedra. En la árida península de Paracas, en la costa sur de Perú, se encuentra el candelabro de Paracas, un colosal geoglifo grabado en la ladera de una colina que mira hacia el Océano Pacífico. Con 180 metros de longitud, este diseño tridimensional puede ser visto claramente desde el mar, pero su propósito y origen siguen envueltos en el misterio. Aunque no se sabe con certeza quién lo creó, la mayoría de los estudiosos lo asocian con la cultura Paracas, que floreció entre el 800 y el 200 a.C. Cerca del sitio, se encontraron fragmentos de cerámica que datan de este periodo, lo que sugiere que el geoglifo tiene al menos 2,000 años de antigüedad. El candelabro ha inspirado muchas teorías sobre su propósito. Una de las más aceptadas es que sirvió como un marcador náutico para guiar a los navegantes a través de las aguas turbulentas de la región. Otros lo interpretan como un símbolo religioso, posiblemente representando al dios Viracocha, una figura central en las creencias de los antiguos pueblos andinos. También hay quienes lo relacionan con plantas alucinógenas locales, como el cactus San Pedro, que se usaba en rituales chamánicos. Tallado en la superficie de la colina mediante la remoción de la capa superior de suelo, el diseño ha resistido el paso del tiempo gracias al clima seco de la región. Las líneas, que alcanzan profundidades de hasta 1 metro, crean un efecto tridimensional que parece cambiar dependiendo de la luz del día. Aunque no es tan famoso como las líneas de Nazca, el candelabro de Paracas es una obra igualmente impresionante, un testimonio de la conexión entre los antiguos habitantes de la región y su entorno. Su posición estratégica y su tamaño monumental sugieren que desempeñó un papel importante en la vida de la comunidad. Hoy en día, el candelabro es una atracción turística popular. Los visitantes pueden verlo durante recorridos en bote desde la bahía cercana, ya que el acceso terrestre está restringido para protegerlo de daños. Este fascinante geoglifo continúa inspirando a quienes lo contemplan, recordándonos el ingenio y la creatividad de las civilizaciones precolombinas. 4. La tumba de Cleopatra, la reina perdida del Nilo. Cleopatra VII, la última gobernante de la dinastía ptolemaica de Egipto, es una figura que combina poder, belleza e intriga. Aunque su vida ha sido objeto de innumerables relatos históricos y culturales, el paradero de su tumba sigue siendo uno de los grandes misterios arqueológicos de la humanidad. En el año 30 a.C., tras ser derrotada por Octavio, el futuro emperador Augusto, Cleopatra se suicidó, según la leyenda, utilizando el veneno de una serpiente. Su amante, Marco Antonio, también se quitó la vida. Los relatos antiguos sugieren que ambos fueron enterrados juntos, probablemente en un lugar secreto cerca de Alejandría, la ciudad que Cleopatra gobernó y amó. Sin embargo, en el año 365 después de Cristo, un tsunami devastó la región, sumergiendo gran parte de Alejandría bajo el mar. Esto llevó a muchos a creer que la tumba de Cleopatra podría estar ahora bajo las aguas, perdida para siempre. En las últimas décadas, arqueólogos como Kathleen Martínez han buscado la tumba de Cleopatra con pasión y determinación. Martínez ha centrado su investigación en el templo de Taposiris Magna, a las afueras de Alejandría, un lugar dedicado a los dioses Isis y Osiris. En 2022, se descubrió un túnel subterráneo en el sitio que podría haber servido para transportar el cuerpo de la reina a su lugar de descanso final. Aunque el hallazgo es prometedor,
aún no se ha encontrado evidencia concluyente. Más allá de su ubicación física, la tumba de Cleopatra simboliza el fin de una era y el choque entre dos mundos, el Egipto helenístico y el emergente Imperio Romano. Su búsqueda continúa siendo una obsesión para arqueólogos e historiadores, un recordatorio del poder duradero de una figura cuya vida y muerte siguen cautivando al mundo. 3. La llanura de los jarros, el enigma de las vasijas megalíticas. En la región montañosa de Laos, en el sudeste asiático, se encuentra uno de los sitios arqueológicos más fascinantes y enigmáticos del mundo, la llanura de los jarros. Este vasto paisaje está salpicado por miles de gigantescas vasijas de piedra, algunas de hasta 3 metros de altura y varias toneladas de peso. La magnitud y el misterio de estas vasijas han desconcertado a arqueólogos, historiadores y viajeros durante décadas. La llanura de los jarros comprende más de 90 sitios distribuidos por la provincia de Xieng Khouang. Cada sitio contiene de unas pocas a cientos de estas imponentes vasijas, que parecen haber sido dispuestas de manera deliberada. Talladas principalmente en piedra arenisca, aunque algunas están hechas de granito o conglomerado, las vasijas presentan formas cilíndricas con bordes redondeados. Su función sigue siendo incierta, aunque la hipótesis más aceptada es que fueron utilizadas como urnas funerarias durante la Edad de Hierro, entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo. La evidencia arqueológica sugiere que las vasijas formaban parte de rituales funerarios complejos. Cerca de muchas de ellas se han encontrado discos de piedra que podrían haber servido como tapas, aunque no todas las vasijas presentan esta característica. Además, excavaciones han revelado restos humanos, fragmentos de cerámica y artefactos que indican prácticas mortuorias. Según esta teoría, las vasijas podrían haber sido utilizadas para exponer los cuerpos al sol y permitir su descomposición antes de enterrar los huesos. Este proceso, conocido como exposición secundaria, era común en varias culturas de la región. Sin embargo, la función exacta de las vasijas no está completamente confirmada. Algunas teorías más románticas sugieren que podrían haber sido usadas para almacenar agua o incluso como recipientes para almacenar arroz o licor para grandes celebraciones. Las leyendas locales añaden un toque de misticismo. Una de las historias más conocidas afirma que las vasijas fueron creadas por gigantes para celebrar su victoria en una antigua batalla. La llanura de los jarros no solo es notable por su misterio arqueológico, sino también por el contexto histórico reciente que ha dificultado su estudio. Durante la Guerra de Vietnam, Laos fue uno de los países más bombardeados del mundo, y muchas áreas de la llanura están plagadas de artefactos explosivos sin detonar, conocidos como UCHO, Unexploded Ordnance. Esto ha hecho que la investigación y conservación del sitio sean peligrosas, limitando la capacidad de los arqueólogos para explorar plenamente el área. A pesar de estos desafíos, la llanura de los jarros fue incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2019, lo que ha aumentado los esfuerzos para proteger y estudiar este sitio único. Cada jarra es una ventana a un pasado remoto, y su misterio perdura como un recordatorio de lo mucho que aún queda por descubrir sobre las civilizaciones antiguas. 2. Las líneas de Nazca, mensajes desde el desierto. Extendidas a lo largo de más de 500 kilómetros cuadrados en las áridas llanuras costeras del sur de Perú, las líneas de Nazca son una de las maravillas arqueológicas más intrigantes y enigmáticas del mundo. Estas enormes figuras geométricas y representaciones de animales, algunas de hasta 30 metros de longitud, fueron creadas por la cultura nazca hace más de 2,000 años. La pregunta que ha desconcertado a los investigadores durante décadas es: ¿por qué? Las líneas de Nazca fueron redescubiertas en la década de 1920, cuando vuelos comerciales sobre la región revelaron las inmensas figuras que son casi imposibles de percibir desde el suelo. Este descubrimiento llevó a décadas de investigación y especulación. Entre los diseños más famosos se encuentran el colibrí, el mono, la araña y el astronauta, una figura humanoide que ha alimentado teorías sobre contactos extraterrestres. La técnica utilizada para crear estas figuras es notablemente simple pero efectiva. Los Nazca removieron las piedras oscuras de la superficie del desierto para exponer el suelo más claro debajo, creando líneas que han resistido el paso del tiempo gracias al clima seco y estable de la región. Sin embargo, la precisión y escala de los diseños plantean preguntas sobre cómo los antiguos habitantes lograron coordinar estas obras sin la capacidad de volar o verlas desde arriba. Existen múltiples teorías sobre el propósito de las líneas de Nazca. Una de las más aceptadas es que servían como caminos ceremoniales o como parte de rituales para invocar agua, un recurso escaso en la región desértica. Algunos investigadores creen que los diseños geométricos y animales están relacionados con constelaciones o fenómenos astronómicos, funcionando como un calendario celestial. Sin embargo, pruebas modernas han encontrado poco apoyo para esta hipótesis, y las interpretaciones varían ampliamente. En 2022,
Se descubrieron 168 nuevas líneas, lo que demuestra que aún queda mucho por aprender sobre este sitio extraordinario. La cultura nazca, que prosperó entre los años 200 a.C. y 600 después de Cristo, desapareció misteriosamente, posiblemente debido a cambios climáticos o a la degradación ambiental causada por la deforestación. Las líneas de Nazca son un testimonio de su creatividad e ingenio, un legado que sigue desconcertando y fascinando tanto a científicos como a visitantes. 1. El mecanismo de Anticitera, la computadora de los antiguos griegos. En el año 1901, un grupo de buzos en busca de esponjas frente a las costas de la isla griega de Anticitera hizo un hallazgo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del conocimiento tecnológico de la antigüedad. Entre los restos de un naufragio que databa del siglo I a.C., encontraron un objeto oxidado y fragmentado que, a primera vista, parecía poco más que un trozo de metal corroído. Sin embargo, este artefacto resultó ser mucho más que eso: el mecanismo de Anticitera, considerado hoy como la primera computadora analógica de la historia. El mecanismo, construido hace más de 2,000 años, es un dispositivo de bronce compuesto por al menos 30 engranajes interconectados. Su diseño es increíblemente sofisticado y permite realizar cálculos astronómicos con una precisión sorprendente. Con este artefacto, los antiguos griegos podían predecir eclipses solares y lunares, rastrear los movimientos de los planetas y calcular las fechas de los Juegos Olímpicos, un evento central en su cultura. Durante décadas, los investigadores lucharon por comprender completamente el mecanismo debido a su estado fragmentado. No fue hasta el desarrollo de tecnologías modernas, como la tomografía de rayos X y la impresión 3D, que se pudo reconstruir virtualmente el dispositivo y revelar su funcionamiento. Las inscripciones en el mecanismo, ahora visibles gracias a estas tecnologías, sugieren que estaba diseñado para enseñar y demostrar el conocimiento astronómico de su época. El mecanismo de Anticitera es una prueba irrefutable del avance tecnológico de los antiguos griegos, desafiando la idea de que las civilizaciones antiguas carecían de herramientas complejas. La precisión y la miniaturización necesarias para construir el dispositivo son comparables a los relojes mecánicos desarrollados en Europa más de 1,000 años después. Además de su impacto científico, el mecanismo plantea preguntas fascinantes sobre su origen. ¿Fue único en su tipo o parte de una serie de dispositivos similares? ¿Quién lo construyó y para qué propósito específico? Aunque el naufragio en el que fue encontrado sugiere que estaba en tránsito hacia un comprador rico o una ciudad importante, su historia completa sigue siendo un misterio. El mecanismo de Anticitera no solo redefine nuestra comprensión del ingenio de los antiguos, sino que también inspira a los científicos modernos a explorar cómo las culturas pasadas desarrollaron tecnologías avanzadas mucho antes de lo que se creía posible. Este artefacto, al igual que las líneas de Nazca y la llanura de los jarros, nos recuerda que el pasado está lleno de secretos esperando ser descubiertos. El pasado guarda secretos que pueden iluminar nuestro presente, pero también plantean la pregunta: ¿deberíamos conocerlo todo? Cada hallazgo arqueológico abre una ventana a la historia, pero no sin riesgos ni dilemas éticos. Algunos misterios, quizás, estén mejor protegidos por el velo del tiempo. ¿Tú qué opinas? ¿Deberíamos desenterrar todos los secretos del pasado o dejar algunos en las sombras?